La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Bueno, usted ya sabe que en este espacio, desde hace ya casi a punto de cumplir 10 años, estamos mostrándole ese panorama único, digamos, de la televisión argentina, que muestra cómo trabajan, cómo hacen los que llamamos maquiavelitos, ¿no? Que son, en definitiva, para no ofender a nadie, son asesores de empresas, de gobiernos, de marcas, de políticos, y que, bueno, logran ese milagro, ¿no? De que usted cambie de opinión y ni siquiera se dé cuenta qué ni cómo, ¿no? Y yo quiero empezar esta hora de Maquiavelo con un recuerdo de una vieja película. Después le digo qué es lo que estamos viendo, a ver. Le he dado a Truman la oportunidad de llevar una vida normal. ¿Cómo terminará esto? Eso mismo me preguntaba yo. Bueno, era una película con Jim Carrey, el australiano Peter Weir, ¿no? Muy divertida y muy original. El show de Truman, The Truman Show, que era una especie de reality con un pobre tipo que lo criaron supuestamente de nacimiento en la idea de que vivía en un pueblo ideal, en un mundo ideal, y era todo ficticio. O sea, su vida era un enorme set de televisión y todo era trucho, todo era falso, pero el hombre realmente, hasta que logró escapar finalmente y se dio cuenta de todo, se lo creía. Entonces, la pregunta es, cuento un par de anécdotas de por qué esto del Truman Show, y es que ya dijimos en la hora de Maquiavelo desde hace años que es increíble cómo en la Argentina el INDEC, el Instituto de Estadísticas, te miente abiertamente con las estadísticas de inflación, las estadísticas de crecimiento, las estadísticas de pobreza, que dependen todos en definitiva de la inflación, con las estadísticas de desempleo, único país del mundo que cuenta a los desempleados, a los desocupados, como empleados. En cualquier lugar del mundo las cifras de desempleados se sacan por los pibes que reciben planes de desempleo. En fin, toda una serie de estadísticas oficiales que la gente medio como que ya se acostumbró. Dice, bueno, no, si no es verdad, no importa, no pasa nada, digamos. Pero tengo una lista de cosas, ¿no? No solamente son las cifras del INDEC, están... el ex ministro de Transporte, Jaime, lo abordaron días atrás, antes de que se cumpliera el mes aniversario de la tragedia del 11, y le preguntaron, el hombre dijo que nunca se invirtió tanto en ferrocarriles como en Argentina. Y después está el tema del desabastecimiento, ¿no? Bueno, usted ya conocía, por ejemplo, el tema de la nafta. Si usted carga nafta cada tanto, sabe que recurrentemente no hay nafta, pero en las estaciones de servicio, y a usted le debe haber pasado, no ponen el cartelito de no tenemos nafta. Entonces, cuando usted ve esas colas tremendas que hay cada tanto, ve una estación de servicio, sin cola, va y se mete, y le habrá pasado que le dicen, no, pero no tenemos. Se lo dicen casi como diciendo, vendo droga, no tenemos. ¿Qué pasa? Te dicen no podemos decirlo, nos prohíben decirlo. Ahora resulta que empiezan a faltar medicamentos. Los voceros de los laboratorios hablan con los periodistas y yo le aseguro que off the record le dicen sí, no está faltando insulina, están faltando reactivos para laboratorios, están faltando vacunas, pero le dicen todo esto off the record. Nosotros no estamos diciendo que no hay medicamentos. Es una especie de Truman Show. Hay más ejemplos. Estaban los remedios, están las casas de electrodomésticos que ponen en la vidriera aparatos que cuando la gente entra a preguntar no los tienen.
Y la gente pregunta, bueno, ¿pero cuándo les van a entregar? No saben. Es más, hasta han puesto iPads que en la Argentina no vienen y Dios sabe si alguna vez van a venir, porque quedan lindos. Entonces, yo me pregunto, ¿estamos viviendo en un enorme Truman Show en donde no tenemos combustible, no tenemos trenes, no tenemos rutas, no tenemos nafta, las cifras de inflación son totalmente dibujadas y así las cifras de todo? Y es el Truman Show. Hasta que, por supuesto, pasa una tragedia como la de 11, y es como esa imagen que vimos en la película, que de repente se cae del cielo, cae un spot, ¿no? Y el tipo mira el spot y tenía el nombre de una estrella. Claro, ese spot representaba una determinada estrella, el tipo no entiende nada, ¿qué es eso? Después le hacen pasar en la película, porque no entendía qué es eso que había caído del cielo, y dicen, cayó un pedazo de un satélite. Y claro, el pobre tipo empezaba a sospechar realmente, pero muy lentamente. Y sin embargo, este Truman Show funciona. Ahora, veamos qué pasó, por ejemplo, con la escasez de diversas cosas, especialmente de medicamentos. Tenemos ahí un estudio de las redes sociales que hizo la consultora Socialize, que hicimos con la plataforma de la consultora Socialize, que mide las redes sociales, y estudió un poco los comentarios de la gente sobre el tema muy serio de la falta de medicamentos. Por ejemplo, acá tenemos un par de tweets que broma este país de mala palabra, problema con las importaciones, gente enferma no recibe los medicamentos, pero dice, hay notebook para todos. Bueno, eso no está mal que haya notebook para todos. En fin, tenemos un par de estadísticas ahí que hablan del tono de la gente en las redes sociales. Digo, pues es muy importante esto de las redes sociales, porque a la hora del discurso oficial que se lee en la mayoría, no en los medios más leídos, pero en la mayoría de los medios, por ejemplo, el faltante de medicamentos no existió. El tono de las redes sociales, negativo 85%, 5% neutro, 10% positivo, según la plataforma Socialize. Volumen diario, acá tenemos un volumen que fue increyendo, a ver si lo podemos ver, el próximo gráfico, cómo fue increyendo el volumen de menciones sobre el tema de faltantes en el caso puntual de los medicamentos, no de otros productos, con lo cual... Y las plataformas donde se habló más, en los medios online, en blogs, en Twitter y en diversos foros. Todo esto me lleva a preguntar, ¿estamos en una especie de mundo en donde, a pesar de, digamos, de Clarín, de La Nación, de TN, que sí muestran la otra realidad de que la pobreza sigue estando, de que los precios no son los que dicen ILDEC, de que los medicamentos que hay por ahí no hay, de que la nafta recurrentemente falta? A pesar de eso, yo primero le voy a decir que la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, según las mejores encuestas, está todavía arriba del 50%. O sea, los que decían, bueno, pero después de esto la imagen de Cristina Fernández de Kirchner se destruyó, no es así. La imagen de la gestión está un poco más baja, sí bajó. Pero la imagen de Cristina Fernández de Kirchner está todavía por arriba del 50%, lo cual es más bajo de lo que llegó a tener 4 o 5 meses atrás, pero sigue estando muy firme. Y eso es lo que nos lleva a preguntarnos, ¿no estaremos en una especie de Truman Show? Quédese. La hora de Maquiavelo. En Villa La Angostura, un balcón con vista a la ensoñación. El corazón de la bahía. Apar y Spa Boutique. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa a universidades, el banco apoya la educación superior, pública y privada. Estamos pensando en el mismo futuro. Este planeta es el único que tenemos. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Toyota Argentina, pioneros en el cuidado del medio ambiente. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822 20400.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La hora de Maquiavelo. Bueno, la pregunta, ¿no? El relato es interesante para estudiar cómo funciona, porque contra todo el pronóstico que podríamos... Mea culpa, yo admito el error de haber dicho, no, pero esto no puede andar. Sí funciona, el relato funciona lo tenemos a Eduardo Zuleta Puseiro, que es uno de los más prestigiosos, uno de los más prestigiosos investigadores y analistas políticos, y Fernando Ruiz, que es vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, uno de los hombres que más investiga y entiende de los medios. Digo, esto de los medios para mí es muy importante entender las dos cosas. Cómo funciona el relato y, a mi entender, el relato funciona, depende de lo que hacen los medios o lo que hacen los gobiernos con los medios. Yo quiero empezar por ahí. ¿Cómo está la imagen de Cristina? Nosotros la imagen no la medimos dos cosas: apoyos, está a favor o está en contra, o evaluaciones de desempeño. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de Cristina Kirchner? Muy bien, bien, regular, mal, muy mal, o en áreas, gestión de los transportes o manejo de la inflación, no sé. La imagen es una cuestión que hoy es irrelevante en política. No hay ningún líder en el mundo, yo creo, con buena imagen, que trabaje sobre la base del consenso, el desarrollo de atributos positivos, hacerse admirar. Los líderes hoy son confrontativos, porque la crisis es muy grande y la gente quiere ciertas características vinculadas a lo que los norteamericanos llaman el carácter, que no tienen que ver con la capacidad de escuchar, de acoger. Advierten que la sociedad es conflictiva, que los grupos que están enfrente del poder son voraces, tratan de sobrevivir, las situaciones son excepcionales y cultivan, digamos, este aspecto. Un caso siempre hay. Obama intentó ser así, por ejemplo, claramente en su enfoque, porque era una sociedad que buscaba un liderazgo de concertación, como fueron los liderazgos de los 80. ¿Y ya no lo es más? No, yo creo que hoy afronta los problemas como los tiene que afrontar, y si tiene que estar Guantánamo, está Guantánamo, y si tiene que resolver, por ejemplo, Bush hizo 47 o 43, no recuerdo, operaciones de ataques para asesinar líderes adversarios. Foreign Policy publicó la contabilidad. Obama ya ha hecho 239. Es otra forma y me parece que la gente busca en esto, en quien maneja las cosas, el sentido de orientación. ¿Tiene realmente Cristina Kirchner un sentido de orientación? ¿Sabe de dónde viene y a dónde va? Eso la gente acompaña con que los datos sean malos. Si pierde esa capacidad de proyectar el sentido de orientación, por más que los datos sean fantásticos y el relato tenga todas las características habituales, eso no sirve. Bueno, pero ¿qué dice la gente? Que Cristina está bien orientada, ¿no? Como dijo... En este momento hay dudas y por eso tiene ese descenso en los indicadores de evaluación de desempeño, que podrán situarse entre 62 y 47. O sea, de 62 a 47. Claro, pero eso ya pasó. En enero del 2008, cuando Kirchner de un día para otro asumió la presidencia del PJ, no lo había hecho nunca siendo presidente, ella era presidenta, y bajó 12 puntos solo ese día, cuando muchísimos independientes advirtieron que se iniciaba un gobierno peronista de características hegemónicas, se habían levantado las compuertas y todo liderazgo estaba invitado, de los catamarqueños, Menem, el que fue. Ese día un 15, 12, 10, 12% de la sociedad que había acompañado desde una posición de independencia no peronista tomó posiciones. En el campo volvió a ocurrir. La realidad del campo costó menos 7 puntos, pero sumados a los otros fueron dificultades muy grandes. El periodo anterior y posterior al 2009 fue también de 15 y 16 puntos. El proceso del mes de enero del ya 2010 fue similar. Ahora, en todos los casos pasó lo mismo. Si el gobierno no opuso oposición, no fue a la confrontación frente a los ataques. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con el tema de los trenes? El gobierno no responde. No hay un frontón desde el cual... Bueno, yo creo que más que ataques son cuestionamientos de la sociedad bueno, que ven bueno, que de no los se diarios, hicieron inversiones. de los diarios, tapas así. Hoy saca un diario 700, 7.000, 70.000, no importa, denuncia desde el 2007 hasta acá. No hay respuesta, no lo va a ver. Porque no hay frontón, porque el frontón es fundamental.
Yo tiro la pelota O sea, y no hay frontón. la teoría del gobierno, Tengo que ir a buscar la pelota, traerla y tirar del la juego. teoría del gobierno es que si no se habla del tema, el tema muere, se No va de muere, la agenda. no muere. Desconcierta a la oposición, la divide, la sincera consigo mismo, agota el ciclo vital de la noticia, se le hace imposible a la prensa coger esos temas, y en ese momento puede haber un proceso de recuperación. Normalmente va acompañado aquí y en la China, lo mismo es Sarkozy, y lo mismo es Rajoy, y lo mismo es Putin. Va por un proceso de medidas, de reformas que desconciertan a la oposición, la dividen, el aborto, el matrimonio entre iguales, la ley de medios, cosas... Retoma que, la iniciativa de que la alguna oposición no forma. puede estar unida en eso, ni siquiera en el reflejo defensivo. Se rompen, vamos a decir, los escasos nexos o vínculos que hay al interior. Eso viene cuando el gran tema fue superado, pero fue superado por agotamiento del ciclo vital de la noticia y por falta de respuesta de la oposición. Se parte de la base que enfrente no hay nada. Pero es lo mismo, si yo les pregunto quién es el opositor de Obama hoy, me nombran 3 personas. Sí, Romney. ¿Qué sustantividad tienen? ¿O quién es el opositor de Sarkozy? Como hay elecciones me dicen Hollande, pero si no hubiera elecciones no podrían mencionarlo. ¿O quién es el opositor hoy al gobierno de Monti en Italia? Ustedes dirán Berlusconi porque les suena que Berlusconi fue desplazado, pero no es el opositor. Claro, no en sistemas hay una crisis en el concepto de oposición. Sí, excepto en países con un sistema bipartidario más fuerte, como España, por ejemplo. Claro, Rajoy o Zapatero, claro. Y no hay tercero. Pero si no está muy pluralizada la oposición. No, en los presidencialismos no existe oposición. Es un problema muy complicado porque desafía las categorías de análisis. Los publicitarios están muy acostumbrados al tema del estímulo-respuesta. Parte de la base del mercado de un rational choice. Esta persona recibe un estímulo y tiene que reaccionar. Entonces, si yo mando un mensaje, puede que no sea así. Puede ser que es una sociedad saturada de mensajes, donde está agotada esa capacidad, los umbrales de percepción se han roto, y funcionan otros mecanismos. Los políticos saben de esto mucho más que los periodistas, porque los periodistas están más acostumbrados a una cosa que ocurrió más o menos hará unos 15 años, que es la columna firmada. Entonces el periodista firma y se siente omnipotente, que además quiere ser novelista y quiere ser poeta y participa de los concursos literarios. Ese periodista ha perdido la noción de la realidad, no escucha, está hablando y firma. Y cree que el mundo gira, además tiene un programa de televisión muchas veces, entonces no puede. El político no, el político... No es por vos eso. No, ni tampoco por el hermano. Enrique Zuleta, que es periodista de Diario Ámbito Financiero. Pero llevar a los periodistas a firmar los ha llevado a una posición, yo diría, tan autorreferencial, que les impide escuchar, leer. Pero convengamos una cosa, los periodistas deben escuchar porque esa es la función del periodismo, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros en la obra de Maquiavelo criticamos precisamente a Cristina Fernández de Kirchner, pero en general a todo su gobierno, de que no escuchan, de que hablan y no escuchan, y que, bueno, pero y que es que no hay mejor metáfora que el discurso. Ellos escuchan, pero están haciendo política. O sea, el político escucha de acuerdo, yo estoy seguro que Cristina y el núcleo político de ella entienden bastante de cómo funciona la sociedad y entienden bien cuáles son las demandas de los distintos sectores. Y han hecho una opción clara por resolver determinadas demandas y establecer determinado relato. A mí lo interesante desde el punto de vista del análisis de este gobierno es que nos ha demostrado a todos que el gobierno siempre es un relato. Hoy lo tenemos clarísimo, pero en la historia de los gobiernos el gran objetivo de los gobiernos era construir un relato del bien, del mal, de hacia dónde vamos, de dónde venimos, y eso ha pasado en todos, de cada gobierno puede reconstruir tu relato, pero ese relato no es para todos. Pero un relato que de alguna manera narre en gruesos trazos de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué lo hacemos, es una cosa. Ahora yo me pregunto si la lista que mencioné al principio, ¿no? La inflación del INDEC, el desempleo del INDEC, el crecimiento del INDEC, el desabastecimiento de nafta, que hay nafta, el desabastecimiento de remedios, hay remedios, las vidrieras de las casas de electrodomésticos que están llenas, son una cornucopia de electrodomésticos que no hay, pero hay, por supuesto. Ese tipo de relato uno suponía, equivocadamente, evidentemente, que no iba a andar. Y sin embargo funciona.
Todos los gobiernos han establecido relatos ficticios. Los responsables de desactivar el relato ficticio no es el propio gobierno. O sea, hay un sistema de periodismo profesional y un sistema opositor que es el encargado de desactivar el relato y de comunicar relatos alternativos o establecer todas las falacias que ese relato pueda tener. Y eso es lo que no está funcionando. Claro, eso es lo que está funcionando. El relato, al gobierno no se le puede acusar de que su relato y que su discurso convence a un sector importante de la sociedad. Pero, todos los políticos, en el sentido de políticos en gobierno, tienen que construir un mito de gobierno. Y ese mito es un relato. Ahora, hay gobiernos... Incluso, perdón, llega un momento que los relatos incluyen también los errores de los propios gobiernos, pero los incluyen esos errores en los términos y tiempos que ellos quieren. ¿No? O sea, hay muchos gobiernos que llegan a un momento de autocrítica, con reemplazo de funcionarios, con comienzo de un segundo mandato, donde dicen, en esto vamos a mejorar, esto lo vamos a cambiar. O sea, no es que los gobiernos que construyen buenos relatos son relatos que no incluyen la autocrítica, la incluyen en los términos y en los tiempos que a ellos les conviene. Pero aceptemos una cosa, no sé, Enrique, si en Alemania, en la Alemania de Angela Merkel, en la Francia de Sarkozy, pasan, digamos, se hace un relato con estadísticas, por ejemplo. Por ¿no? supuesto. Sí. Las estadísticas europeeas, la mayor parte de ellas están distorsionadas de la misma manera que las de aquí. No es que cambien el número 34,3, 3,43, no es eso. Hacen los outliers, o sea, cuando un producto sube más allá de lo que debe subir, sale de la canasta, y eso ocurre en España. Ha sido gravísima la situación en todos los países, porque no van a Grecia romper, se hizo famoso no con van eso. a romper el euro, ni van a romper la meta inflacionaria para que los estadísticos le den un premio. Hoy la estadística está aparte, porque es una crisis absolutamente terminal del sistema del euro, y nadie se lamenta. Algunos, los técnicos, hacen declaraciones, pero la verdad las cosas que... La estadística no afecta, además la gente no quiere que afecte, porque si yo vamos, la inflación del INDEC o la inflación del Congreso, digamos. Y bueno, ¿usted es propietario o es locatario? O sea, si usted es propietario, cree en la inflación del Congreso. Si usted es locatario, si usted alquila, cree en la del INDEC, obviamente. Y eso es una amplia mayoría de la gente. La gente no si yo está tengo los dispuesta. bonos con SER, me conviene creer en Y es el inmensa INDEC. la Si no mayoría de la gente que no está dispuesta a aceptar ni la indexación ni las tasas de interés de los bancos. Sí. Pero es tan inmensa, tan De todos modos, yo creo que no ha habido país, creo que no hay país en estos momentos, bueno, salvo digo el caso de Grecia. Estamos hablando de opinión pública. Yo creo que la gente ese tema, porque ve las consecuencias. Yo al fenómeno que él diría que comparto en muchos aspectos, agregaría el tema de la noticia deseada. Claro. La gente solo cree en las cosas que quiere creer. Y por más esfuerzos que se hagan y por más relatos que se construyan, la gente no va a aceptar ciertas noticias hasta que no haya condiciones para que su aceptación pueda ser administrada. Eso me gustó, porque eso tiene que ver con el tema del relato. Después de la pequeña pausa, seguimos. Estábamos preguntando, ¿está la Argentina en un fantástico Truman Show que funciona a la perfección? No se vaya. La hora de Maquiavelo. Frente al dengue, la prevención depende de todos. Para que el mosquito no se multiplique, tenemos que eliminar, tapar o poner boca abajo los objetos que contengan o puedan acumular agua. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? En la pregunta, estamos en un Truman Show que funciona perfecto. Decía Enrique Zuleta que la gente está la noticia que la gente quiere creer, y evidentemente en Argentina... Noticia deseada, eso está muy estudiado. En la Argentina se han escrito libros importantes. Miguel Viñas, que escribió un libro sobre esto, que incluía, por ejemplo, casos como el de Yabrán, donde la gente creía que Yabrán estaba vivo. Fontevecchia tiene una doctrina muy desarrollada y la aplica a toda la gestión de perfil. Es una cosa muy conocida. La gente no quiere.
ciertas cosas por las que no está dispuesta a hacerse cargo de las consecuencias. Ahora, no estaba dispuesta a hacerse cargo, como se demostró en la historia de Perfil, de que los hijos de la Rúa copiaban con los profesores amigos del padre, porque venía de la Rúa y no estaba dispuesto. La gente no quería creerlo. Además hay una cosa, muy bien, si esto funciona mal, quiere decir que Carrió lo va a hacer funcionar bien, o que Ricardo Alfonsín, o que Vin lo va a hacer funcionar bien. No es valedero, vamos a decir, situar esto al borde del abismo. Es que hay alternativas. El día que haya una alternativa o alternativas y que el sistema esté funcionando, la gente va a tener un mecanismo de premios y castigos muchísimo más sensible que el actual. Totalmente. Ahora, para terminar, Fernando, ahora escuchamos... Cristina inauguró o hizo un acto por el decodificador número 1 millón de este sistema de medios de televisión digital terrestre, en donde 1 millón de familias ya tienen la televisión del gobierno, que por supuesto que no tiene ni Canal 13 ni TN, tiene todos los canales del gobierno y de los amigos del gobierno, ¿no? O sea, estamos creando una especie de... Ahí sí, un monopolio en donde no hay alternativas. Los que tienen cablevisión, que pueden ver Metro, también tienen la opción de ver Canal 7, de ver Canal 9, de ver todos los programas oficialistas. Ahora sí, vamos por el Truman Show total. Yo creo que a esta altura ya es muy difícil establecer un Truman Show total. Hay muchos medios y los medios digitales que dificultan muchísimo la circulación de un discurso único. Como vimos el caso de las redes sociales. Claramente. Así que yo creo que está mucho más confundido y la comunicación el segundo hoy... país en el uso de redes sociales. Sí. Es bestial. Y o sea, yo creo que estamos mucho más cerca del caos que del control en cuanto a lo que tenga que ver con la comunicación política por parte de los gobiernos. Los gobiernos pueden tener un éxito de agenda maravilloso una semana y a la semana siguiente empezar con una crisis importante, y estoy hablando en todos los países. O sea, no hay posibilidad de controlar la comunicación política hoy. Puede haber nadie puede creer que la victoria de hoy la puede continuar. ¿Y vos creés, como dice Enrique Zuleta, que si el gobierno los temas estos incómodos, como por ejemplo el tema de 11, con no contestar el tema automáticamente va muriendo porque no hay oposición que lo levante y que funcione? Mientras no haya... es que muera, queda en el sustrato de la gente. Puede después un fenómeno aparentemente sin importancia hacer disparar todo. Es decir, la coraza, hay un agujerito, entra por ahí. El cisne negro que es. Yo creo que lo que hay es una sociedad muy avispada, muy escarmentada, con muchísima información y muy expuesta a los medios. Archiva, dosifica, organiza sus comportamientos en función de lo que puede y no corre riesgo, no quiere correr riesgo. O sea, en definitiva, si estamos en un Truman Show es porque nadie nos muestra otro show. Eso es un poquito ese día se cobrará la factura Joclender, aparecerán muchísimas facturas que desaparecieron, Escanca aparecerán ese día. Mientras no haya otro show al Truman Show, seguiremos así. Enrique Zuleta, perdón por el rebautismo, y Fernando Ruiz de la Universidad Austral, muchas gracias. Y usted ya sabe, ¿no? Como desde hace casi 10 años, ¿no? La realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero mientras tanto, aquí en la Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22, y usted puede ver online en lahorademaquiavelo.com. Chao.